que sea tan amigo de Vladimir Putin. Tiempo ahora sí para abrir nuestro momentum de tertulia aquí en Ponte en Acción y recibimos a Carlos Moreno, Sales Director Iberia en Columbia Threadneedle Investments. Carlos, muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña Gabriel Junípero López, CEO en Inverdif Asesores EAD. Gabriel, muy buenas. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros tres, porque recibimos también a Antonio Aspas, socio y consejero de Buy and Hold. Antonio, muy buenas. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Bueno, llegamos en plena resaca de lo que ha sido una semana de expectación con Powell, con Lagarde, con mensajes que sí que han introducido ciertas sorpresas. Había pausa, como se quería, se esperaba por parte de la FED, no la apertura de próximas subidas, y Powell y Lagarde que sentenciaba esa subida del cuartillo de punto. Por ir por partes, vemos a unos mercados que parecen bastante ajenos a las decisiones de los bancos centrales. No sé cómo lo veis y hasta qué punto comprendéis o explicáis este optimismo de los mercados mirando a esos tonos hawkish que desprenden los bancos centrales. Venga, por parte si queréis. Carlos, ¿quiere empezar? Pues, bueno, lo que he estado viendo esta mañana, que efectivamente nos tenía a todos un poco confundidos, he estado leyendo en Bloomberg y tal, parece ser que hay rumores en el mercado en el que posiblemente China empieza a meter más estímulos en la economía, y es por eso por los que los mercados están respondiendo ahora mismo un poco más y se están en verde. O sea que realmente es un tema de China. Es verdad que China, todo el mundo está con la duda de por qué lo ha hecho peor de lo que todo el mundo pensaba, y sin embargo es verdad que el Banco Central chino, el Estado, no había puesto muchos estímulos encima de la mesa. Parece ser que puede meter algún estímulo más encima de la mesa, un poco más fuerte, y eso incrementaría la demanda y, por supuesto, tiraría de acciones tipo lujo en Europa, pues tipo Louis Vuitton, Hermès y cosas así. Aparte de las mineras y este tipo de materiales, energía, etcétera, que también serían demandados por ellos. Como siempre, metiéndose como coprotagonista en los distintos escenarios. Más allá del propio día, también quería mirar, ¿no?, ese movimiento que estamos viendo de continua subida de tipos y aún así los mercados viviendo subida en paralelo. Gabriel, desde Inverdif, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que la foto ya es en color. En la segunda mitad del año pasado todo lo veíamos en blanco y negro. Tuvimos un pequeño amago justo en el verano en que parecía que la inflación estaba controlada. Se volvió a escapar y tocamos mínimos en octubre y noviembre, con muchísima preocupación sobre el empleo, muchísima preocupación sobre la inflación que estaba descontrolada, tipos de interés altísimos, y todo el mundo estaba descontando una recesión al 70, 80, 90%. Empezamos este año de recesión y la realidad es otra, ¿no? Ahora la fotografía es en color, tenemos la inflación controlada, estamos en los últimos flecos. Normalmente durante los últimos flecos siempre hay como un pause, ¿no? Un periodo de ver si al final han llegado al pico del terminal rate, y vuelven un poquito a afinar, ¿no? Y es lo que está pasando. Ha pasado esta semana con el Banco de Canadá, con el Banco de Australia, otra vez la Reserva Federal, el mercado de futuros que ya está descontando en un 70% una subida en julio, y ahora a partir de ayer otra subida en septiembre. Pero el mercado lo que está interpretando es que estamos al final y que ¿qué es lo que vemos cuando salimos? Que hay empleo, que el empleo es lo que más está afectando a la inflación, estos salarios y estas subidas tan importantes, pero que hay una tendencia a la baja, que las empresas están revisando al alza sus estimaciones de beneficios para este año, y después volviendo a China, que a pesar de este mal comienzo, peor de lo esperado, van a crecer un 5%. Hay medidas para relanzar la parte industrial de la economía, pero que las empresas como tal están generando también unos beneficios superior a lo descontado. El mercado está desequilibrado totalmente, solo 5 empresas han llevado al S&P a donde están,
y está cotizando con un descuento contra su valor teórico. Aquí en Europa también hay todavía un descuento importante, a pesar de que hemos recuperado los máximos anteriores. Estados Unidos todavía le falta, pero yo creo que hay razón para este optimismo y debería de continuar. Y Antonio, así en un primer vistazo ese comportamiento desde Buy and Hold, ¿cómo lo veis? Bueno, creemos que el principal motivo para este buen comportamiento en esta primera mitad del año es el posicionamiento tan conservador y tan miedoso que tenía el mercado a finales del año pasado, con posiciones de liquidez en máximos y posiciones muy conservadoras, que con la salida de los datos mejores de lo esperado, con esa crisis que no llega, que además parece que pueda llegar a ser incluso evitada o ser de escasa profundidad, pues ha hecho que sobre todo en las últimas semanas muchos inversores, pues el miedo de perderse la subida y sobre todo los inversores profesionales, que también tampoco pueden separarse mucho de sus índices, han hecho que hayan reducido esas posiciones de liquidez y comprando con fuerza, y es lo que está impulsando al mercado en estas últimas semanas. En este contexto, analizando todo lo que han dado de sí los mensajes lanzados en los bancos centrales, hay varias cuestiones que sobrevuelan. Si les parece, bueno, voy a ir un poquito más marcha atrás. Vamos a empezar con Powell antes de ir a otros interrogantes sobre el Banco Central Europeo. Pero una de las cuestiones que queda sobre la mesa es cómo Powell se plantea la pausa, no la parada. De hecho, se anticipa, esos puntitos azules lo dicen, 2 subidas más este año, pero sin embargo parece que se espera y no se hacen seguidas. ¿Por qué si se necesitan esas subidas? ¿Por qué si dice que esa inflación precisa ese encarecimiento? ¿Por qué hace esa pausa si realmente es necesaria esa subida? ¿Cómo se entiende? ¿Extraña, no extraña? ¿Cómo lo veis? Si le parece. Carlos, desde Sydney, Colombia. Nosotros... lo que se vio efectivamente que se paraba, pero el mensaje era relativamente duro. Entonces paró, pero el mensaje hawkish dejó claro que, como dices, iba a seguir subiendo. Nosotros lo interpretamos como que la inflación subyacente todavía está ahí. Tienen que seguir esperando y viendo a ver si consiguen bajarla. Por otro lado, es verdad que el empleo está empezando a dar muestras de cierta debilidad. El otro día conocíamos los jobless claims, que ya estaban en 260.000, cuando el año pasado, en el tercer trimestre, la media eran 190.000. Por lo tanto, ya poco a poco están empezando a verse los efectos de estas también subidas de tipos de interés, etcétera, en el empleo, que era lo que básicamente faltaba por ver que empeoraba. Entonces, bueno, yo creo que se han tomado una pausa simplemente para el mero hecho de ver cómo evoluciona la subyacente y a la vez ver cómo evoluciona el mercado laboral. Gabriel, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que, volviendo un poquito a lo que explicaba antes, el consumo en Estados Unidos está boyante, y el empleo está mejor de lo esperado. El empleador está dispuesto a pagar sueldos superiores, y esto hace pues que hay incertidumbre sobre la inflación, y lo que la prioridad es que esa tendencia a la baja continúe. Y por eso este mensaje de que vamos a esperar a ver, hemos tenido el efecto del parón por la crisis de los bancos regionales, que al final pensábamos que iba a ser dramática. El mercado bajó un 10%, lo hemos recuperado, y al final esa crisis se ha digerido mejor de lo esperado, pero la inflación sigue estando ahí, y es difícil de mantenerla bajo control si no lanzan este mensaje de que están atentos y de que en cualquier momento vuelven a subir, como ha sucedido en Canadá y en Australia, y que va a suceder aquí en Europa. Así que es lógico y entendible que lancen este mensaje de hawkish, pero ya llevan
más de un año subiendo tipos, más de 500 puntos básicos, y el efecto se tiene que ver. Aquí la incertidumbre es cuánto tarda el mercado en reflejar esa contracción de la masa monetaria y la bajada de la inflación. Y se está viendo que en algunos sectores más que en otros, pero todavía falta el sector del empleo y todavía falta el sector inmobiliario. Y por terminar también, Antonio, ¿cómo lo veis? Lo que hace la FED es pues nadar y guardar la ropa. Pues por un lado, ver cómo va a evolucionar la inflación, porque como decían mis compañeros, hay los primeros signos de debilidad, tanto en el empleo como en la economía, pero por otro lado no quiere dar un mensaje de optimismo, que la gente pues vuelva a las locuras anteriores, tanto en el mercado bursátil como en el consumo. Y entonces pues lo ha querido pues decir, claro, voy a ver cómo evoluciona la inflación en los próximos 2 o 3 meses, pero a la vez intento que el mercado siga con cautela y no lance la campaña. No nos queda mucho tiempo. No sé si he escuchado bien, porque no sé, no nos queda mucho tiempo, pero antes de terminar sí que querría que hiciéramos un análisis también de lo que ha pasado con el BCE y de lo que ya se está apostillando, porque hemos escuchado ya a Joaquín Nagel, a Hoffman decir, va a ser necesario más subidas a partir de verano, y que además, otra vez, el data va a ser el que lo decida. Por terminar, de cara al Banco Central Europeo, por cierto, en un día en el que además ya hemos visto cómo entre esas consecuencias causa efecto directa, el impacto en la economía tarda más, el Euribor ya en el 4%. ¿Cómo ven ese escenario que dibuja ya el BCE? Muy brevemente se lo tengo que pedir, porque nos vamos a tener que ir a San Petersburgo. Desde Columbia Threadneedle, Carlos. Ayer simplemente recordar que subieron la estimación de inflación para este año del 5,1 al 5,4. Por lo tanto, no tienen nada claro que se esté controlando la inflación, y es por eso que tiene que seguir siendo hawkish. Incluso como nosotros empezamos un poco más tarde, pues obviamente que los europeos empezamos más tarde de los americanos, lo normal es que pudiéramos acabar más tarde que ellos también en subidas de tipos. Movimiento que empieza más tarde en el BCE y aparte ahora no esos llamamientos de no está haciendo suficiente efecto la política monetaria y ya se están pidiendo cosas por el lado de la política fiscal. Gabriel, desde Inverdiz, ¿cómo lo ven? Bueno, se están reajustando todos los bancos centrales. Al final empezó Estados Unidos y se pensaba pues que estuvieran en el 5% parecía una exageración, y ahora estamos viendo que ya en los mercados de futuros se están descontando una subida del 4%, pero no olvidemos que el último trimestre del año, el primer trimestre de este año, en Europa hemos tenido recesión, y que a pesar de esa recesión pues los mercados están donde están. Para terminar, perdonadme, Antonio, desde Bayern Hall. Nada, bueno, creo que la credibilidad del Banco Central Europeo pues es inferior a la de la FED. Igual que hace pues un año decía que no iba a hacer falta subir los tipos de interés y rápidamente cambió de mensaje, ahora mismo pues yo creo que también está 2 pasos por detrás de la Reserva Federal Americana, y si la inflación va mejorando, pues no tendrá ningún problema en decir que ya no hay más subida de tipo de interés en cualquier momento. Así que me fiaría mucho más de lo que hace la FED que de lo que hace el ECB. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Disculpadme que salgamos de forma meteórica. Carlos Moreno, el director Iberia en Columbia Threadneedle Investments, Gabriel Junípero López, CEO en Inverdiv, asesor SEAF, y Antonio Aspas, socio y consejero de Bayern Hall. Un placer y un lujo tenerles a los tres. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Muchas gracias. Y nosotros vamos a terminar este tiempo de Ponte en Acción.